Exteriores de Chile entre 1974 y 2018, alcanzando el cargo de Director General de Política Exterior, tercera posición de la Cancillería chilena. En su destacada carrera también se desempeñó como asesor del ministro y enviado especial para seguridad nuclear e internacional, director de Seguridad Internacional y Humana, oficial de enlace con el Ministerio de Defensa Nacional, entre otros cargos. En el exterior sirvió como embajador en Austria y representante permanente de Chile ante Naciones Unidas en Viena, embajador alterno de Chile ante las Naciones Unidas en Nueva York, representante permanente alterno de Chile ante Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra. Ocupó diversos cargos diplomáticos en Siria, Hungría, Perú, Nicaragua y Ecuador. Integró y presidió numerosas delegaciones de Chile ante la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Conferencia de Desarme, conferencias del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, el Tratado de Prohibición Total de los Ensayos Nucleares y el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y la Convención de Armas Químicas, de Armas Biológicas, de Ottawa y de Oslo. Actualmente es vicepresidente de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta para el periodo 2017-2021. Es miembro del Advisory Board del Centro Internacional de Viena para el Desarme y la No Proliferación y del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, entre otros. Y ha sido designado por el Secretario General de Naciones Unidas como integrante del grupo de expertos gubernamentales sobre verificación de desarme nuclear. Dejo con ustedes entonces al embajador don Alfredo Lavey. Muchas gracias, Fernando. Es para mí un alto honor, en nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, de ofrecer esta conferencia que girará alrededor de 4 instrumentos de desarme y de control de armas. En primer lugar, es necesario hacer una distinción entre desarme y control de armas. Y para estos efectos es necesario recurrir a definiciones que gozan de aceptación general. Y para estos efectos las que emplearé son aquellas desarrolladas por el UNIDIR, una sigla en inglés que significa el Instituto de las Naciones Unidas para Estudios en Materias de Desarme. Mientras que el desarme alude a medidas para reducir el nivel de las capacidades militares nacionales o prohibir totalmente ciertas categorías de armas ya desplegadas, el control de armas se refiere a medidas que imponen restricciones políticas o legales sobre el despliegue y o disposición de medios militares nacionales. Dicho esto, es necesario, en el marco de un seminario que está presidido por el derecho internacional sobre los conflictos armados, o, dicho en otros términos, el derecho internacional humanitario, hacer algunas reflexiones sobre el carácter de este derecho internacional humanitario, que es el que regula a través de instrumentos jurídicos de alcance universal o también regional y también nacional, la conducta, la conducción de las hostilidades. Y debemos señalar, en primer lugar, que el derecho internacional humanitario o derecho internacional de los conflictos armados constituye en sí una norma de excepción frente a normas morales que rigen la conducta de la humanidad. Y me voy a explicar.
Dominicana. Mientras que la norma moral general está expresada en lo que toca a la relación con la humanidad por la tradición judío-cristiana, en el mandamiento no matarás. La conducción de hostilidades supone una suerte de paréntesis en este estándar moral, puesto que durante las hostilidades se considera no solamente legítimo, sino que incluso laudatorio, y aquí uso terminología que podemos asociar, por ejemplo, a nuestras guerras de independencia, con todo el cariño y el respeto a la madre patria. Los ciudadanos, en virtud del patriotismo, toman las armas para defender la libertad. Y claro, cuando se toman las armas es para usarlas. Y en el resultado de ese conflicto habrá bajas, habrá muertos, habrá heridos. Y bien, existe la noción popular, y hay dichos populares en esta materia que capturan de alguna manera una sabiduría común, de que en la guerra y en el amor todo está permitido. ¿Recuerdan ustedes aquella frase del general Patton que dijo, en inglés lo dijo, Dear Lord, I pray you to have mercy on my enemies, because I will have none. Traducido, te pido, Señor, que tengas misericordia de mis enemigos, porque yo no voy a tener ninguna. Esta noción, por consiguiente, de que en la conducta de la guerra no existen verdaderamente límites. Y esta noción subyacente, de alguna manera, puede ser llevada en el plano conceptual a Clausewitz. De alguna manera se cree que Clausewitz habría abogado por esta fórmula de guerra total que termina en la aniquilación del enemigo. La verdad es que, según ciertos autores que yo he seguido para los efectos de esta presentación, Clausewitz fue al menos ambivalente al respecto. Y por una cierta razón. Si la guerra es un instrumento de la política, habrá de servir objetivos políticos. Y puede ser un objetivo político razonable o siquiera deseable buscar la aniquilación completa del enemigo. ¿Puede ser ese realmente el fin de la guerra? Frente a esta concepción de la guerra total, surge la posición del humanitarianismo, que busca, sobre la base de una conciencia moral colectiva, que pretende, a partir de valores que son compartidos por toda la humanidad, poner límites al desarrollo de las hostilidades, al desarrollo de las acciones armadas. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, aunque se recurra a la guerra, la obtención de los beneficios o de los objetivos perseguidos por esa guerra tendrán que ser disfrutados en paz. La acción militar debe estar destinada a terminar con la paz. Y es importante recordar esto en el año 2019, cuando estamos a 100 años de 1919 y aquellas negociaciones llevadas en la Conferencia de París que concluyeron en diversos tratados con las potencias vencidas en la Primera Guerra Mundial. Y cabe preguntarse, y de hecho el tema es materia de análisis por politólogos, historiadores y juristas hasta el día de hoy, si acaso algunos de esos arreglos de paz no terminaron siendo la fuente de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay historiadores que consideran la Primera y la Segunda Guerra Mundial como una magna guerra civil europea en dos partes. Muchas de las cosas que vamos a discutir ahora tienen su origen en la traumática experiencia de la guerra. La traumática experiencia de la guerra.
se estima que en la Primera Guerra Mundial hubo 40 millones de bajas, de los cuales aproximadamente 20, la mitad, fueron militares. Esa cifra sube enormemente durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ahí ya de probablemente 70 u 80 millones de muertos. Pero mientras en la Primera Guerra Mundial la mayoría de las bajas es militar, en la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de las bajas son civiles, que mueren como resultado no solamente de operaciones militares. Pensemos, por ejemplo, en las campañas de bombardeo indiscriminado que conducen los aliados contra Alemania desde 1942 hasta 1945, pero con un clímax que podríamos decir encuentra su ejemplo más emblemático en abril de 1945 con el bombardeo de Dresden, ¿ya? Esos bombardeos probablemente hoy día, a la luz del derecho internacional humanitario tal cual lo entendemos hoy día, podrían ser considerados crímenes de guerra. Bien. Entonces, esas experiencias, muchas gracias. Esas experiencias iluminan aquello que hoy día denominamos derecho internacional humanitario, derecho internacional de los conflictos armados, que como todo constructo jurídico es una obra en desarrollo. Ha habido un avance desde el año 1925, cuando se adopta el protocolo de Ginebra que prohíbe los medios bacteriológicos, esta es la terminología de la época, los medios bacteriológicos y químicos, y que desemboca posteriormente en distintos momentos históricos en la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas, en la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas, y ahora. Bien, es importante ahora señalar lo siguiente: cuando uno habla de derecho internacional de los conflictos armados, está hablando de un corpus iuris que contiene normas jurídicas que regulan. Y si yo hablo de normas jurídicas que regulan una actividad, puedo pensar que esta actividad es una actividad lícita, una actividad legítima. En el caso de la guerra, hemos visto que es una actividad que rompe un patrón moral universal, constituye una excepción. En la vida normal de las naciones, aquello que es deseable es que nos conformemos a estándares que preservan la dignidad de la persona humana, que contribuyen al desarrollo de las personas y de las sociedades, y que en definitiva permitan una aplicación material concreta de aquellos paradigmas de carácter moral y de carácter religioso a las cuales los ciudadanos adhieren. La guerra genera nuevamente, esto es importante señalarlo, un paréntesis, y es un momento excepcional en la vida de las sociedades. Pero sin embargo, debido a los imperativos humanitarios, esta actividad tiene límites. Es importante recordar que tras el impacto producido por la Segunda Guerra Mundial, con su horrible destrucción, con la enorme mortandad de civiles y militares, estamos hablando entre un 2,5 y un 3% de la población mundial estimada en aquella época. Es un porcentaje realmente enorme. La reacción es la Carta de Naciones Unidas. Naciones Unidas, como una organización que representa y que de alguna manera corporiza el orden mundial, comienza a ser concebida y negociada por tres potencias principales aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, que son el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, tan temprano como en 1941.
los términos centrales de lo que terminaría siendo la Carta de Naciones Unidas fueron negociados no en San Francisco en 1945, sino en diversas conferencias que tuvieron lugar antes de 1945. Y en particular dos conferencias. La conferencia de Yalta y la conferencia de Dumbarton Oaks. Fue allí donde se negoció el veto, con el objetivo de impedir que Naciones Unidas sufriera el efecto fundamental de la Sociedad de las Naciones, que consistió en que no todas las grandes potencias con capacidad para, en inglés, to enforce, para decir, hacer cumplir el principio de seguridad colectiva, estuvieron en la Sociedad de las Naciones. Como ustedes saben, el Tratado de Versalles finalmente no fue ratificado por los Estados Unidos. Y ese fue un factor central, esencial de debilidad de la Sociedad de las Naciones. El veto que criticamos tan acerbamente los diplomáticos multilateralistas en Naciones Unidas es el precio que debimos pagar para tener dentro del Consejo de Seguridad a todas las grandes potencias capaces, por su capacidad militar. Y recordemos que la Carta de Naciones Unidas contiene diversas disposiciones de naturaleza militar, tales como la creación de un comité de Estado Mayor, la obligación que tienen los Estados miembros de Naciones Unidas de poner al servicio de Naciones Unidas, bajo determinadas circunstancias definidas por el Consejo de Seguridad, fuerzas militares. Hay un artículo en particular sobre la obligación de los Estados miembros de poner y desarrollar para el servicio de Naciones Unidas fuerzas aéreas. Un saludo hoy día a la Fuerza Aérea de Chile en su aniversario institucional. Bien, la idea era que necesitábamos tener, y de verdad necesitamos tener, a los grandes dentro del mecanismo de seguridad colectiva para que este mecanismo de seguridad colectiva pueda funcionar. La condición para que funcione es que haya consenso entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Cuando hay consenso, el mecanismo de seguridad colectiva que contempla la Carta funciona como sí lo hizo en 1991 para rechazar, para revertir la invasión de Kuwait por Irak. Cuando no se da ese consenso, el mecanismo de seguridad colectiva no funciona y pueden pasar otras cosas que no necesariamente son legítimas bajo la Carta, como en 2003 la invasión de Irak por Estados Unidos, no con la legitimidad producida por la Carta, sino por la legitimidad política de una coalition of the willing. Pero no es ese el tema de nuestra disertación hoy día, pero quizás podemos más adelante, en el marco de estos seminarios online, tratar ese tema. A lo que quiero llegar es que la Carta establece un quiebre jurídico fundamental en una materia que nos atañe por la naturaleza y el alcance de nuestro seminario. A partir de 1945, la guerra ya no es más un instrumento legítimo de la política internacional. No es más este instrumento al que, en la visión de los pensadores del siglo XIX, los estados podían recurrir bajo circunstancias extremas y que, tal como queda reflejado a partir de los primeros intentos por normar la conducción de las hostilidades en las convenciones de La Haya, las primeras convenciones de Ginebra, se podían colocar algunos límites de humanidad. No, a partir de la Carta de Naciones Unidas, lo que tenemos es una proscripción de la guerra. No usa esos términos la Carta de Naciones Unidas, sino que habla de la proscripción del uso de la fuerza, pero más que del uso de la fuerza,
también la amenaza del empleo de la fuerza. Y eso está en el artículo 2, número 4 de la Carta de Naciones Unidas, que dispone lo siguiente. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Y esto es porque los pueblos de las Naciones Unidas se declaran en el primer párrafo del preámbulo de la Carta de Naciones Unidas dispuestos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida, esta es la generación que escribe esto en 1945, ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. ¿Qué significa esto? Este es un seminario jurídico. Y si estamos en la dimensión jurídica, estamos en una dimensión normativa. Estamos en una actividad donde la humanidad define un deber ser. Y esto es importante tenerlo en consideración porque la crítica que se hace es inmediata, pero las guerras no han terminado. Los conflictos no han dejado de producirse. Pensemos solamente en el conflicto entre Hutus y Hutsis, que con armas verdaderamente primitivas causó, se dice, 1 millón de muertos. Bien, en una dimensión normativa definimos el deber ser. Plasmamos las normas del mundo que quisiéramos tener, pero el mundo es como es. Significa la prevalencia del conflicto en las relaciones internacionales que la Carta de Naciones Unidas o que el derecho internacional humanitario han dejado de tener validez y legitimidad. De ninguna manera. De ninguna manera. La ley criminal tipifica delitos. Se prohíben y se castigan conductas que continúan produciéndose todos los días. ¿Significa eso que el derecho penal no es válido o no es legítimo? De ninguna manera. Ambas realidades se producen en planos distintos. El plano jurídico aspira a una mejor humanidad. La acción criminal contra los delincuentes tiende a proteger a la ciudadanía en su seguridad y a aplicar aquella dimensión retributiva de la justicia. Pues bien, la norma de la Carta que prohíbe el uso de la fuerza o la amenaza de su empleo reconoce 2 excepciones muy claras. La primera está contenida en el artículo 51 de la Carta, que reconoce el derecho inmanente, esto es muy importante, el derecho inmanente de los Estados miembros de Naciones Unidas para ejercer el derecho de la defensa individual y colectiva. Derecho inmanente. La Carta no le otorga a los Estados miembros de Naciones Unidas el derecho a la legítima defensa. Les reconoce ese derecho, el cual reputa inmanente, vale decir, perteneciente a la naturaleza misma de los Estados en cuanto a Estados. Esa es la primera excepción. La segunda excepción es ya no el derecho, sino la obligación que bajo los términos de la Carta, los Estados miembros de Naciones Unidas tienen de participar en aquellas acciones militares de carácter coercitivo que el Consejo de Seguridad, bajo las disposiciones de la Carta, en particular su capítulo 7, tiene no solo el derecho, sino la obligación de poner en marcha para detener un acto de agresión, para revertir las consecuencias de un acto de agresión, o, en términos de la Carta, preservar la paz y la seguridad internacionales. Y sabrán ustedes que la preservación
de la paz y la seguridad internacionales es el primer objetivo, el primer propósito de Naciones Unidas. Yo a veces en mis conversaciones con mis colegas multilateralistas, y en América Latina y en Chile, los multilateralistas se han dedicado sobre todo a los temas de desarrollo económico y de desarrollo social. Yo les pongo un poco el pelo y le digo, la expresión preservación de la paz y la seguridad internacionales aparece 29 veces en el texto de la Carta. Desarrollo económico no aparece ni una sola vez. Por supuesto que es una broma, porque la Carta está presidida por el principio de las facultades implícitas y resultantes. La Carta tampoco tiene una palabra sobre operaciones de paz, propiamente tal. La expresión operaciones de paz no aparece en la Carta de Naciones Unidas. Y sin embargo, tenemos todo un desarrollo en materia de operaciones de paz. Ahora, estas dos excepciones generan la línea divisoria entre lo que son usos legítimos de la fuerza de los usos ilegítimos de la fuerza. Todo aquello que caiga bajo la esfera del artículo 51 de la Carta, derecho a la legítima defensa individual y colectiva, muy importante esto de colectiva, y todo aquello que caiga dentro del aportar medios a acciones coercitivas dispuestas por el Consejo de Seguridad para revertir un acto de agresión, aquello es legítimo. Pero por supuesto exige preparación. Uno puede votar a favor de una resolución del Consejo de Seguridad que dispone acciones. Y esa es una contribución a la seguridad internacional, porque estoy realizando un acto político en ejercicio de mi soberanía y estoy contribuyendo a la adopción de una disposición de la comunidad internacional para preservar la paz y la seguridad internacional. Pero si no aporto medios, o si no estoy en condiciones de aportar medios, esto implica que mi capacidad de ser un actor responsable, proactivo de la comunidad internacional que está interesado en preservar esta seguridad internacional entendida como un bien público global es harto limitada. Y esta capacidad de hacer uso legítimo de la fuerza también va a requerir de medios legítimos de defensa. Y ahí entra a jugar el derecho internacional de los conflictos armados, que para estos efectos es primo hermano, si no hermano, del derecho internacional del desarme. Y son dos cosas distintas, pero que en lo que toca a la dimensión humanitaria se traslapan y actúan en conjunto. Bien. Hay un documento que yo quiero traer aquí a colación, que es una declaración adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1978. Hubo una primera sesión extraordinaria de la Asamblea General. La Asamblea General tiene su periodo ordinario de sesiones todos los años. Este año vamos en el periodo 73º, si es que no estoy equivocado. Pero hay además periodos extraordinarios de sesiones. Y el primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General tuvo lugar el año 1978. Y se llama Primera Sesión Extraordinaria de la Asamblea General dedicada al desarme. En el párrafo 22 de este documento final, que fue adoptado por consenso por la Asamblea General, se postula la reducción equilibrada de los armamentos convencionales sobre la base del principio de que no disminuya la seguridad de las partes, con miras a promover o fortalecer la estabilidad en un nivel militar inferior, teniendo en cuenta la necesidad de todos los estados de proteger la seguridad. Entonces, dos principios.
promover la reducción de los armamentos sobre la base de que no disminuya la seguridad de las partes y reconocimiento de la necesidad de todos los estados de proteger la seguridad. Este principio también lo podemos aplicar a el derecho que tienen los Estados miembros de Naciones Unidas de dotarse de medios de defensa con tal que esos medios sean legítimos. Y cuando entramos a distinguir medios legítimos de medios no legítimos, yo sugiero que partamos por los no legítimos porque ello nos va a conducir directamente a las convenciones y a los instrumentos que hoy día nos ocupan. Estoy hablando como diplomático chileno desde los principios de la política exterior de Chile, pero lo hago sabiendo bien, por mi experiencia, que estos principios son compartidos por todos los estados que forman parte de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, es decir, la Cumbre Iberoamericana. Todos los estados que estamos en la Cumbre Iberoamericana tenemos, con pequeñas diferencias de detalles, una posición común. Y consideramos medios ilegítimos de defensa, en primer lugar, a las armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción masiva, como lo indica su nombre, son capaces de ofender grandes poblaciones en grandes espacios geográficos. El derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los conflictos armados está erigido sobre ciertos principios. Entiendo que a lo largo de este seminario estos principios ya han sido revisados. Pero hay aquí ciertos principios que son fundamentales y que hay que recordar. Para estos efectos, el primero es el principio de distinción entre combatientes y no combatientes. Porque, como sabemos, uno de los objetivos fundamentales del derecho internacional humanitario es el de limitar los efectos negativos de las hostilidades o del conflicto a los combatientes, salvar a los civiles. Y en fin, no quiero explayarme sobre eso, tampoco soy especialista. Está muy regulada la condición de combatiente o de no combatiente. Otro principio es un principio de ilimitación, que se entiende mejor después de todo lo que hemos discutido sobre los nuevos paradigmas de la Carta en materia de uso legítimo de la fuerza. Y que es que los medios o la acción del Estado no es ilimitada en el sentido de que hay un límite impuesto por restricciones de humanidad. Hay también principio de necesidad militar. ¿Para qué usar medios militares que son capaces de generar una gran destrucción para obtener un objetivo militar limitado? Aquí pido excusas a mis colegas militares, puesto que mi terminología probablemente no es la más precisa. Pero quiero ejemplificarlo, con un dicho que una vez escuché: uno no sale a cazar conejos con un mortero de 105 milímetros, ¿verdad? Bueno, eso mismo podemos extrapolarlo a la conducción de actividades en un ambiente más grande. Pues bien, el principio de proporcionalidad también. De la misma manera que no salgo a cazar conejos con un mortero de 105 milímetros, tampoco respondo con un arma o un ataque, un contraataque nuclear, un ataque misilístico, balístico, convencional contra mi territorio. Principio de proporcionalidad. Las armas de destrucción masiva son, por su propia naturaleza, indiscriminadas. Esto se entiende muy fácilmente cuando hablamos de las armas nucleares, ¿cierto? Y solamente recordemos los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, pero también para estos efectos nos puede ayudar el cine
que ha imaginado escenarios apocalípticos en los cuales se usan las armas nucleares. En el caso de las armas químicas y en el caso de las armas biológicas, los especialistas se han preguntado realmente si son o si califican de verdad como armas de destrucción masiva. Afortunadamente, no hemos tenido en este ámbito situaciones comparables a las de Hiroshima o Nagasaki. En el cine, en cambio, y no sé si algunos de ustedes, bueno, yo soy un dinosaurio, pero no sé si los más jóvenes recuerdan una película muy buena que se llamó Los 12 monos. ¿Alguien vio Los 12 monos? Si no, puede que esté en YouTube. Es una película escalofriante que está construida sobre la hipótesis del uso de armas biológicas y los agentes patógenos que allí se desatan son capaces de causar la destrucción de la humanidad. Hay una escena muy bien filmada donde en una aduana, un agente de aduana le pide a alguien que viene, un terrorista que viene portando este agente patógeno en un recipiente, le dice, abra usted el recipiente, y el terrorista sonríe y le dice, con mucho gusto. Pero esas imágenes y en fin, los medios culturales nos ayudan a veces a comprender mejor la realidad, ejemplifican, pero yo tipifican gráficamente el impacto que pueden tener estas armas de destrucción masiva. Una de las razones fundamentales por las cuales Chile se incorporó a la campaña humanitaria que concluyó el año 2017 con la adopción de la Convención de Prohibición de las Armas Nucleares fue justamente la convicción de que el impacto humanitario de estas armas es absolutamente horroroso e inaceptable. Alguna vez podemos hablar más en detalle sobre eso. Ahora bien, dicho esto respecto de las armas de destrucción masivas en general, hablemos algo un poco sobre las armas químicas. Las armas químicas son armas cuya letalidad viene dada por la acción química sobre los procesos vitales. Acción química sobre los procesos vitales. Afectan, por consiguiente, a organismos vivos, lo que incluye no solo a los seres humanos, sino también la fauna y también la flora. Se distingue entre agentes hemorrágicos, agentes escoriantes, agentes asfixiantes, agentes neurológicos, agentes incapacitantes, agentes lacrimógenos y toxinas. Importante excepción. La Convención para la Prohibición de las Armas Químicas hace una excepción con los agentes lacrimógenos. Los agentes lacrimógenos son definidos por la Convención como cualquier sustancia química que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente. Los gases lacrimógenos no están prohibidos por la Convención de Armas Químicas, aunque son agentes químicos que producen un efecto negativo sobre los procesos vitales. Las armas químicas y las armas biológicas han sido prohibidas a partir de 1925 por el Protocolo de Ginebra. El impacto generado por el uso de gases asfixiantes de la Primera Guerra Mundial fue enorme. La idea de que este tipo de armas era sencillamente inaceptable fue admitido y de alguna manera endosado en términos de acción política por la opinión pública mundial.
fue muy fácil llegar a la adopción de este protocolo de Ginebra. La primera convención que tuvimos después del protocolo de Ginebra en términos de armas biológicas o químicas es la convención, tiene un título muy largo, en Derecho Internacional del Desarme. Los nombres siempre son extraordinariamente largos porque tratan de capturar distintos aspectos de lo que denominamos el ámbito, o en inglés el scope, de la convención. Se llama Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas, entre paréntesis, esto es el título, esto es el texto de la convención, entre paréntesis, biológicas y toxínicas y sobre su destrucción. Abierta la firma en abril de 1972, está en vigencia en 1976. Chile es parte plena de esta convención desde el 22 de abril de 1980. La obligación fundamental de un Estado parte de la Convención de Armas Biológicas, ¿por qué la referencia a bacteriológica? Porque es la terminología utilizada en el protocolo de 1925, que se refiere a su vez al estado del arte de la ciencia en materia de agentes patógenos. Hoy día se distinguen bacterias, se distinguen virus, se distinguen agentes patógenos como los Rickettsia, que toman su nombre por el biólogo bioquímico Ricketts, y también las toxinas. En principio, las armas biológicas son materia viva, con excepción de las toxinas. Pues bien, decía que la obligación fundamental de un Estado parte consiste en no desarrollar, no producir, no almacenar o de otra manera adquirir o retener nunca y en ninguna circunstancia, esto está tomado de la convención, agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos. Armas, equipos o vectores destinados a utilizar estos elementos. Yo quisiera aquí, puesto que estamos en un contexto iberoamericano, traer a colación el hecho de que nuestros países latinoamericanos, sudamericanos en particular, hicieron aportes al avance del derecho internacional del desarme en materia de armas químicas y biológicas. Y ello ocurrió el año 1991, cuando en una iniciativa originalmente de Argentina, de Brasil y de Chile, firmamos la declaración conjunta sobre la prohibición completa de las armas químicas y biológicas, acuerdo que tomó el nombre de Compromiso de Mendoza, puesto que allí fue firmado. Y este Compromiso de Mendoza constituyó en su momento una iniciativa de carácter político diplomático de países sudamericanos para impulsar el avance de la Convención de Armas Químicas que fue adoptada posteriormente. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la práctica multilateral, la Convención de Armas Químicas se estaba negociando en un foro específicamente dedicado a la negociación de instrumentos de desarme, la Conferencia de Desarme con sede en Ginebra. Pero esta conferencia tiene una composición limitada a 67 estados hoy día, y en aquella época la limitación era todavía mayor, puesto que tenía algo más de 40 estados. Entonces, nosotros, los latinoamericanos, no estábamos participando, la excepción era México, Brasil, por cierto, no estábamos participando directamente en la negociación de esa convención. Pero esa convención, una vez adoptada, nos iba a ser aplicable. Por cierto, como resultado de los principios de nuestras políticas exteriores, no había manera de que nos restáramos a un esfuerzo multilateral global de esa importancia, y todos somos hoy día
estados partes en la Convención de Armas Químicas. Pero América del Sur, que venía emergiendo de un periodo difícil de su historia, quería reafirmar su capacidad para participar en procesos multilaterales globales en materia de paz y seguridad. Y allí nuestros estados declararon su compromiso de no desarrollar, no producir, no adquirir de modo alguno, no almacenar o retener, no transferir directa o indirectamente, y no usar armas químicas o biológicas. Y el número 2, hasta que la futura convención sobre armas químicas entre en vigor, su empeño en estudiar previamente y analizar conjuntamente todos los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento del compromiso contraído. Y me va quedando poco tiempo para referirme a las otras dos convenciones que son las convenciones de Oslo y la convención de Ottawa. En el caso de estas dos últimas convenciones, estamos hablando de armas convencionales. La distinción es armas de destrucción masiva y todas las que no son armas de destrucción masiva son armas convencionales. Estamos hablando de armas convencionales que han sido de uso común, ya no solamente por las grandes potencias, sino por muchas potencias. Chile ha usado minas antipersonal, ha sembrado minas antipersonal y ha tenido en su arsenal armas de municiones en racimo. Bien, el problema con las minas antipersonal y con las municiones en racimo es que su efecto destructivo se prolonga enormemente después del término de las hostilidades. Y debido a esa razón, son armas que caen redondamente fuera de estos principios de distinción, de proporcionalidad, de limitación, sobre todo el principio de distinción. Chile plantó minas en sus fronteras con Perú y Bolivia en un periodo histórico signado por amenazas de conflicto que está completamente erradicado hoy. Pero las minas continúan allí. Por cierto, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones bajo esta Convención de Ottawa y vamos a completar el proceso de desminado del año 2020. Pero, por ejemplo, me tocó a mí presidir una primera conferencia el año 2010 de estados interesados en el proceso de Oslo que elimina las municiones en racimo. Y la primera reunión de los estados partes en la Convención de Oslo se iba a desarrollar y se desarrolló en Vientiane, la capital de Laos. ¿Por qué? Porque Laos es el estado que sufre más la presencia de estos restos de municiones en racimo. Y porque los efectos, tanto de las minas antipersonal como de las municiones en racimo restantes, afectan sobre todo a la población civil. Más aún, hay la crítica de que ciertos estados utilizaron las minas antipersonal como arma de interdicción, vale decir, con el propósito efectivo de restar un espacio territorial determinado al uso normal de la sociedad de otro estado, o sea, espacios que eran usados para el cultivo, para actividad agrícola común. Y tenemos en el caso también, el caso de Colombia, donde minas antipersonal, la Convención de Ottawa regula no solamente las minas antipersonal propiamente tales en el sentido de la Convención de Armas Convencionales, entiendo que ya hubo una conferencia dedicada a ella, la famosa Convención sobre prohibiciones o restricciones al uso de ciertas armas convencionales de uso excesivamente o de efecto excesivamente
injurioso o de efecto indiscriminado. Ese es el título de la convención. La conocemos como Convención de Armas Convencionales, pero el título es así. Efectos excesivamente injuriosos, que es una traducción del superfluous damage, y de efecto indiscriminado. Entonces no se usó en Colombia por parte de la FARC, por parte de los grupos terroristas, minas propiamente tales, sino que se usaron artilugios que la convención puede describir como booby traps u otros artefactos crudos, pero no por ello menos efectivos. Tuve el honor, la distinción de ser el segundo jefe de la delegación de Chile a la segunda reunión de los Estados partes de la Convención de Ottawa, que tuvo lugar en diciembre de 2009 en Cartagena de Indias. Y conservo todavía una camiseta que me regalaron, y el símbolo de esa conferencia eran unas zapatillas que colgaban de un alambre, y eran zapatillas de niños que habían perdido la pierna, habían perdido la vida, niños, niñas, por el resultado del uso de estos artefactos, estas minas hechizas. En Perú, en la época de la actividad terrorista del Sendero Luminoso, el movimiento Tupac Amaru, el Estado utilizó las minas antipersonal para generar un perímetro de protección de las torres de conducción de electricidad de alta tensión, para evitar que fueran dinamitadas por los terroristas. Pues bien, la idea es justamente, en el caso de estas dos convenciones, de eliminar completamente esa categoría de arma. Y voy a leer, y con esto voy a terminar, simplemente el preámbulo o una parte, el primer párrafo del preámbulo de la Convención de Ottawa, y insisto, y tengo aquí a distinguidos alumnos de uno de los diplomados de esta academia, insisto en la importancia del preámbulo de los tratados, que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, el preámbulo forma parte del tratado, pero el preámbulo es extraordinariamente importante para interpretar el sentido y el alcance del tratado. Dice: los Estados partes, decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonales, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento. Y la Convención de Oslo, referida a las puniciones al racismo, contiene disposiciones en particular. ¿Qué tenemos aquí entonces a título de conclusión? Estos instrumentos son una manifestación del avance del derecho internacional, en primer lugar. Son una manifestación concreta del avance de la tendencia humanitaria que preside, que inspira el derecho internacional de los conflictos armados. Partimos por señalar la excepción que el conflicto y que la guerra constituye frente a imperativos morales de carácter universal. Pues bien, este freno es un freno que ha ido cada vez más ajustándose, afirmándose, profundizando. Y estas convenciones constituyen una manifestación de ese avance. Yo quisiera terminar dirigiéndome a los profesores y estudiantes de los centros académicos iberoamericanos que están participando en este seminario, para indicarles que tenemos que sentirnos orgullosos de la acción diplomática
de nuestros estados, de nuestros gobiernos, que desde el principio y de manera decidida se han sumado a estos esfuerzos multilaterales globales. En el ámbito de las armas convencionales estamos haciendo esfuerzos por consolidar a América Latina, por ejemplo, como una zona libre de minas terrestres antipersonal. Queremos también lograr lo mismo y convertir a América Latina en una zona libre de municiones en racimo. Tenemos todavía camino que recorrer en ese ámbito y continuamos conversando amistosamente con algunos estados de nuestra región que todavía no son parte en esa convención, pero que estamos seguros y siempre tenemos que mirar el vaso medio lleno para hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Por favor, estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran formular. Agradecemos entonces la presentación del embajador Lavé y estamos atentos a las preguntas de los distintos países para que sean enviadas vía chat, como ha sido hasta ahora, para hacerlas al expositor. Bien, tenemos una primera pregunta que viene de Ecuador. Dice lo siguiente: los bombardeos indiscriminados, sean estos aéreos, terrestres o navales, podrían ser catalogados o clasificados como armas de destrucción masiva. Gracias por la pregunta. En principio, la respuesta tendría que ser depende. Porque el bombardeo en sí mismo no va a constituir un arma de destrucción masiva. Depende de si el bombardeo se hace empleando armas de destrucción masiva, armas nucleares, armas químicas o armas biológicas. Lo que yo señalé fue que desde la lógica actual, bajo la concepción que hoy día tenemos del derecho internacional humanitario, los bombardeos de ciudades abiertas, de poblaciones civiles, como aquellas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, hoy día serían constitutivos de crímenes de guerra. ¿Ya? Pero un bombardeo ordinario, por usar la expresión, por ejemplo, un bombardeo mediante el empleo de artillería de una posición fortificada, porque no todos los espacios civiles, simplemente por ser civiles, están protegidos por el derecho internacional humanitario. Es muy importante en el caso de las ciudades, por ejemplo, el que hayan sido declaradas ciudades abiertas. ¿Ya? En 1940, París fue declarado ciudad abierta y por consiguiente estaba protegida por el derecho internacional humanitario.
Si el bombardeo es un bombardeo ordinario, que no emplea cabezales de armas de destrucción masiva, entonces no constituye un uso de armas de destrucción masiva. Ese bombardeo puede constituir un crimen de guerra si acaso está dirigido contra poblaciones civiles o contra propiedad civil. Si se bombardea, por ejemplo, un hospital que está claramente marcado con los símbolos que dispone el derecho internacional humanitario, vale decir, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, la Estrella de David Roja, en ese caso sí hay allí una falta al derecho internacional humanitario. Pero no simplemente por el hecho de ser bombardeo, eso arroja la consecuencia de estarse empleando armas de destrucción masiva. Gracias. Tenemos otra pregunta que viene de Brasil. ¿Cómo utilizar el derecho internacional de los conflictos armados, el derecho internacional humanitario, más los derechos fundamentales y mandamientos universales en guerras y conflictos armados para evitar muertes de inocentes? ¿Es posible en la práctica? Aquí no puedo hablar desde la experiencia, porque mi experiencia profesional es la de un diplomático que dedicó la segunda parte de su carrera a la diplomacia multilateral. Pero pienso que sí es posible. De hecho, la realización de este seminario, la emisión de manuales, como en el caso de la Argentina, que tiene un manual sobre el derecho internacional de los conflictos armados que es para uso y aplicación de sus fuerzas armadas, la distribución de cartillas, la realización de cursos de entrenamiento y de indoctrinación en materia de derecho internacional humanitario, refleja que se hacen esfuerzos para que las hostilidades sean llevadas de acuerdo con las normas, de acuerdo con estos imperativos humanitarios, estos imperativos morales. En la práctica, en el fragor del conflicto, esto me parece debe ser extraordinariamente difícil. Debe ser muy difícil para una unidad avanzada que está recibiendo el ataque de un grupo terrorista dedicar 30 segundos a un rápido análisis jurídico y ver si la acción que va a tomar, si acaso la bomba de mortero que va a disparar o el cohete o el misil con el que va a responder al ataque está realmente dirigido o va a ofender a civiles. Yo creo que en la realidad las cosas se desarrollan de una manera muy distinta. Pero nuevamente, este es el ámbito jurídico, aquí estamos en el ámbito del deber ser. Procuramos modelar la función del derecho a través de las normas es tratar de crear condiciones para que en la práctica esto, el fin perseguido realmente se produzca. Supongo que en la realidad de las cosas, y si yo estuviera en esa realidad, me encomendaría a Dios y pediría la asistencia del Espíritu Santo para que lo que yo haga no constituya un delito, y lo digo realmente en serio. Así es lo que yo haría. Gracias. Tenemos una pregunta del CCE en España. Si desde una experiencia internacional considera que la comunidad iberoamericana de naciones puede jugar algún papel en el desarrollo y eficacia del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los conflictos armados. Yo diría que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. El aporte que puede hacer la comunidad iberoamericana puede tener varios ámbitos. Uno es nuestra participación en los esfuerzos internacionales que tienen lugar en los foros multilaterales, en los foros de Naciones Unidas, donde hemos actuado en conjunto. Por ejemplo, nuevamente, en julio del año 2017, un grupo de 122 estados adoptó
la Convención para la Prohibición de las Armas Nucleares. América Latina y el Caribe actuó en bloque sobre la base de un acuerdo adoptado por los jefes de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe en el marco de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, que es un foro de coordinación política. América Latina y el Caribe, que es uno de los grupos geográficos que opera en el marco de Naciones Unidas, actúa en conjunto. El otro grupo geográfico que actúa en Naciones Unidas fue África, y África también adoptó los 53 estados africanos en el marco de la Unión Africana, adoptaron un acuerdo de apoyo a esta acción internacional. Nuestros amigos europeos tuvieron allí una actitud distinta, originada por su pertenencia, algunos de ellos por su pertenencia a la OTAN. La OTAN continúa siendo definida como una coalición que usa, una alianza que todavía necesita usar o necesita disponer de armas nucleares en el marco de lo que es la disuasión nuclear. Y los estados en particular que están protegidos por lo que técnicamente se denomina la Extended Deterrence, o el paraguas nuclear de Estados Unidos, Japón, Australia, también se rescaban a este esfuerzo. Lo que no significa de que no estén cumpliendo con sus obligaciones y continúen participando activamente en el marco del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, que es un tratado virtualmente universal, o el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Eso es una cosa que podemos hacer como comunidad iberoamericana, participar en estos procesos multilaterales. Podemos también participar en una dimensión muy importante, que es la dimensión de la asistencia y la cooperación internacional. Todos estos tratados contienen disposiciones sobre cooperación internacional. ¿Qué significa esto? Que aquellos estados partes que están en condiciones de prestar asistencia de carácter técnico a otros estados partes para que puedan cumplir con sus obligaciones bajo estos tratados deben hacerlo. Les he dicho que Chile es un estado que ha usado minas antipersonal, que plantó minas antipersonal y que está en este minuto en un esfuerzo, en una campaña para completamente eliminarlo. Entiendo que la tasa el porcentaje de eliminación, debe estar ya en el orden del 90%. Y ha tomado mucho tiempo porque se ha hecho con extremado cuidado. La ejecución del Plan Nacional de Desminado chileno tiene, si es que tiene, poquísimas bajas. Hasta que yo tuve participación directa en la Comisión Nacional de Desminado como representante de la Cancillería allí, digamos que estoy hablando del año 2016, no teníamos ninguna baja. No sé si se ha producido algún accidente después de eso. Solamente menores. Bueno, ahí está. Entonces, es preferible hacer esto con mucho tiempo para evitar justamente accidentes, porque los accidentes fatales en el caso de la acción de desminadores son muy altas en otras partes del mundo. ¿Ya? Entonces, aquí se ha privilegiado la seguridad en el sentido de safety, de los desminadores sobre la base del plan y del plazo. Y de acuerdo con las disposiciones del propio artículo 5 de la Convención de Ottawa, solicitamos una extensión de 10 años, ese plazo se cumple en el año 2020 y en el año 2020 vamos a terminar. Pero como resultado de la aplicación de estos planes, hemos aprendido, hemos adquirido una experiencia que hemos puesto al servicio de otros estados en la comunidad iberoamericana. Chile, la Comisión Nacional de Desminado, y recuerdo personalmente a un distinguido amigo mío, el coronel Rafael Guerra, que fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado, prestó asistencia a países centroamericanos, concretamente Nicaragua, recuerdo Costa Rica, en procesos de desminado de campos que fueron sembrados y de manera muy poco
por así decirlo, muy poco jurídica, porque de acuerdo con la Convención de Ottawa, digamos, los planes, las áreas minadas tienen que estar claramente delimitadas y marcadas. Bueno, en el contexto de conflictos internos, conflictos civiles, digamos, probablemente algunos actores no van a estar preocupados de llevar un registro de dónde se pusieron las minas, cosa que sí se hizo en el caso de las minas antipersonal plantadas en los años 70 por Chile. Entonces, esa asistencia técnica, que también, entiendo, fue brindada al Ecuador y al Perú como resultado de los acuerdos que pusieron fin al diferendo entre estos dos países hermanos, en fin, es una nueva manifestación de algo que podemos hacer. Es importante, para estos efectos, subrayar que la acción que se desarrolla para implementar el derecho internacional de los conflictos armados no es una acción que compete solamente a los gobiernos, o sea, compete, diría yo, a la sociedad toda. En estas dos convenciones, las convenciones de Ottawa y la convención de Oslo, tuvo una muy destacada participación la sociedad civil. De hecho, una de estas organizaciones de la sociedad civil que apoyó decididamente la Convención de Ottawa ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces, esa acción, cuando estamos hablando de qué puede hacer la comunidad iberoamericana, bueno, algo de lo que la comunidad puede hacer, lo puede hacer también a través de la acción de agentes de la sociedad civil, de la academia. ¿Ya? Esto es muy importante. Gracias. Pregunta desde Brasil. ¿El señor embajador imagina que el mundo llegará a poner un punto final a los conflictos armados? ¿Será capaz la diplomacia de solucionar todos los conflictos solo por medio del diálogo? Y gracias por la excelente charla. Muchas gracias por la excelente pregunta. La verdad es que como diplomático yo tengo que creer que estos esfuerzos son posibles, que el resultado avisorado por la acción humanitaria tiene que tener un destino feliz. Porque de lo contrario, digamos, si adoptáramos una actitud o una postura cínica, decir esto es simplemente inevitable, las consecuencias de esto son extraordinariamente negras en términos de prospección. Y yo creo que se puede establecer, por ejemplo, un paralelo con la acción en materia de cambio climático. Hoy día, el cambio climático representa una amenaza para la humanidad que probablemente es tan grave o más grave que la amenaza que representan las armas nucleares. Esto lo digo porque he participado en esfuerzos internacionales. Recuerdo el informe final de la comisión Evans, por Gareth Evans, ex ministro de Relaciones Exteriores de Australia, que lo presidió, y Juro Kawaguchi, una distinguida académica y ex canciller del Japón. Y, bueno, se creó una comisión internacional que se dedicó a analizar el problema de las armas nucleares, de la amenaza nuclear. Y decía en sus conclusiones que la presencia de las armas nucleares, el peligro inherente que ellas generan, era un peligro gigantesco. Quizás se le pueda equiparar, decía el texto, quizás se le pueda equiparar el cambio climático. Yo diría que hoy día podríamos decir que el cambio climático pasó arriba. ¿Es el cambio climático o los efectos del cambio climático algo frente a lo cual la humanidad está inerme y no puede hacer absolutamente nada? Yo creo que tenemos que creer que sí podemos hacer algo, porque si no lo creemos, entonces no va a haber la abolición, no va a haber la voluntad política para poner en marcha procesos políticos y prácticos que conduzcan a un cambio. Es posible que estemos tarde. Es posible que haya todavía una curva ascendente de desastres naturales que son resultado del cambio climático,
frente a los cuales, digamos, todavía no podemos desarrollar las acciones de prevención o las acciones de mitigación. Pero tenemos que creer que es posible hacer este tipo de cambios en la conducta humana, porque si no, estaríamos abandonando toda esperanza frente al futuro de la humanidad. Cuando yo hice mi magíster en ciencias militares, discutimos esta materia con mi profesor guía. Y mi profesor guía, que es además un querido y distinguido amigo, uno de los pensadores más ilustres del ejército en esta materia, el general John Griffiths, yo decía, recuerdo una vez una discusión que tuve en el Ministerio de Defensa cuando yo era director de Seguridad Internacional y participaba ahí en el Ministerio de Defensa. Tuve una discusión con un querido amigo, Manuel Atria, Rodrigo Atria, que era asesor civil en el Ministerio de Defensa. Entonces me decía, el giro del Ministerio de Defensa es la guerra. Y yo salté a su yugular y le dije, por favor, no hables de guerra, habla de uso legítimo de la fuerza. ¿Se imaginan? Ministerio del uso legítimo de la fuerza. Entonces, al final llegamos a la conclusión de que el giro en el sentido comercial, la palabra giro para nuestros amigos brasileños, no sé si significa lo mismo en portugués, es un poco la línea de trabajo de una empresa. El giro de una imprenta es imprimir. Bueno, el giro del Ministerio de Defensa en realidad es mantener la paz, no es la guerra. Y si el giro del Ministerio de Defensa es mantener la paz, incluso el giro de ustedes como Fuerzas Armadas es generar condiciones para la paz. La disuasión está apuntada a la paz. ¿Ya? La diferencia entre los diplomáticos y los militares es que nosotros estamos trabajando la mayor parte del tiempo en nuestros negocios y esperamos que ustedes nunca tengan que llegar a trabajar. Por supuesto, crear las condiciones para la disuasión o poder participar en actividades que corrijan otras amenazas a la seguridad, digamos, requiere también un trabajo de todos los días. Tanto ustedes como nosotros trabajamos las 24 horas. Pero sí, queridos colegas brasileños, sí, tenemos que creer que es posible, porque de lo contrario nos sumiríamos en un marasmo de inactividad. Y no hay nada más negativo que el escepticismo y que la desesperanza. Gracias. Tenemos una pregunta de Ecuador. Dice, ¿cuáles serían las sanciones para el o los estados que empleen armas de destrucción masiva en un conflicto bélico internacional? Bueno, en el caso de las armas nucleares todavía no tenemos un consenso global. El estándar universal, diría yo, es el estándar, no el estándar que está recogido por nuestra Convención de Prohibición de las Armas Nucleares de 2017, que todavía no ha entrado en vigor, by the way, sino es el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, que reconoce una categoría de poseedores y una categoría de no poseedores. Mientras no se llegue a la hipótesis prevista en el artículo 6 de ese tratado, que es una hipótesis donde materializamos el desarme nuclear, los estados poseedores tienen el derecho a continuar poseyéndolas, ¿ya? De manera que ahí, ahora, el uso de armas nucleares es una situación distinta. Habría que entrar allí a fijar límites. La posición de los países, en general de los países de la comunidad iberoamericana, tal como ha sido expresada en conferencias de la iniciativa humanitaria, es que las armas nucleares son inherentemente contrarias al derecho internacional humanitario, porque son inherentemente indiscriminadas, ¿ya? Pero esta posición no es compartida por ciertos estados, y yo he tenido discusiones con algunos colegas que decían, por ejemplo, pero ¿cómo, por ejemplo, si yo uso un arma nuclear para atacar un submarino nuclear que está en la mitad del Pacífico? Allí
no estoy produciendo el efecto indiscriminado al que se refieren ustedes. La respuesta que nosotros damos, en principio, y quizás aparentemente sí, el efecto no es indiscriminado, pero las armas nucleares tienen un efecto sobre el medio ambiente. Ha sido estudiado analíticamente el efecto que podría producir sobre el medio ambiente en todo el planeta una guerra nuclear chica, entre India y Pakistán, que implicara el uso solamente de 100 armas nucleares entre los dos. Y el efecto sería devastador, sería un efecto que consistiría principalmente en la creación de un invierno nuclear. Hemos tenido situaciones en la historia de la humanidad y un caso en particular es la erupción de un volcán en Indonesia, Tambora, que generó en los años 1800, creo que 1813, 1814, hubo 2 años en que en Europa en realidad no hubo verano. Y eso tuvo un efecto enorme sobre las cosechas, en fin, está estudiado el tema. Es el mismo efecto que se supone produjo este gigantesco meteorito que generó la nube de polvo, que provocó este invierno que terminó con la vida o con muchas especies, los dinosaurios sobre la Tierra. Entonces, claro, uno podría decir las armas nucleares puede que no tengan directamente un efecto indiscriminado, pero con el impacto sobre el medio ambiente sí terminan teniendo. ¿Cuáles serían las sanciones? Lo normal y lo que ha ocurrido cuando ha habido alegaciones sobre el uso de armas químicas, por ejemplo, es referir el tema al Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad, bajo la Carta, tiene la autoridad para definir aquello que constituye una amenaza a la paz y la seguridad y que por consiguiente puede gatillar una acción coercitiva del Consejo de Seguridad. De hecho, la amenaza que dio Estados Unidos, ¿se acuerdan ustedes de la famosa línea roja que pasó del presidente Obama al régimen de Bashar el-Assad, digamos, cuando se alegó el uso de armas químicas contra la población civil? Fue que por la acción diplomática rusa también, Siria, que no era Estado parte de la Convención de Armas Químicas, ratificó la Convención de Armas Químicas, y destruyó, se alega, ellos dicen que destruyeron sus existencias de armas químicas. El tema se discute, pero en definitiva, creo yo que todavía no hemos tenido un caso de esta naturaleza, pero se trata de situaciones que pueden ser vistas, terminar siendo vistas por la Corte Penal Internacional. Y en el caso de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, la definición de crímenes de guerra, y aquí estoy hablando del artículo 8, crímenes de guerra, les pido disculpas porque tengo el texto solamente en inglés, pero extensive destruction and appropriation of property not justified by military necessity, o en el caso de los crímenes contra la humanidad, actos que han sido cometidos como parte de un ataque amplio y sistemático dirigido contra poblaciones civiles con conocimiento del ataque, exterminio, etc. Las sanciones serían las sanciones que pudiera determinar la Corte Penal Internacional en el caso de que se decidiera que la Corte va a conocer esos casos. Yo creo que ahí todavía hay situaciones que están en desarrollo. Gracias. Un poco en relación con la anterior, una pregunta de Uruguay. ¿Qué impide a la comunidad internacional juzgar al gobierno sirio luego de haber identificado por lo menos 106 veces el uso de armas químicas contra sus oponentes? Lo que necesitaríamos en ese caso sería una decisión del Consejo de Seguridad que remitiera a la Corte Penal Internacional
él o los actores considerados culpables de esta violación de la Convención de Argentina. El problema es que, como lo dije, el mecanismo de seguridad colectiva que está contenido en la Carta de Naciones Unidas fue diseñado de manera de que estuviesen todas las grandes potencias, y el precio que hubo que pagar para que estuvieran todas las grandes potencias fue el veto. ¿Ya? Cuando en el caso de Corea, de la guerra de Corea, Naciones Unidas pudo actuar como Naciones Unidas, no lo hizo bajo un mandato del Consejo de Seguridad, lo hizo bajo un mandato de la Asamblea General. Y esto en una época en que la Unión Soviética cometió el error de restarse de participar en las actividades del Consejo de Seguridad, suponiendo de que el hecho de no participar impedía que el Consejo de Seguridad adoptara disposiciones bajo el capítulo 7 de la Carta. Eso fue orillado, estoy utilizando una expresión porque orillado, digamos, por los países que estaban apoyando a Corea del Sur por una acción ante la Asamblea General. Cuando Yugoslavia invocó esa misma tipo de disposición en 1956 para la crisis del Canal de Suez, ya esa acción no prosperó. Lamentablemente, Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, para poder actuar, necesita consenso entre nosotros. Y hemos regresado, lamentablemente, a un periodo como la Guerra Fría, cuando ninguna acción significativa del Consejo de Seguridad respecto de los conflictos periféricos, en el sentido de no directamente confrontando a las grandes potencias de la Guerra Fría, a la Unión Soviética y Estados Unidos y sus aliados, entonces los conflictos periféricos como Vietnam, como las guerras árabes-israelíes, ninguna acción pudo prosperar porque los vetos de Estados Unidos protegían, por ejemplo, a Israel, y los vetos soviéticos hoy día, vetos rusos, terminaban protegiendo a sus aliados más directos, a sus estados clientes. Esa es la razón por la cual no podemos actuar, lo que significa que no se puedan buscar fórmulas que permitan restablecer el imperio del derecho en esta materia. El artículo 207 de la Carta de Naciones Unidas no se considera otra excepción a la prohibición del uso de la fuerza. ¿Por qué este artículo exime de aplicar las disposiciones de la Carta en la Segunda Guerra Mundial? Pregunta el CCE de España. Muy interesante la pregunta. Y la considero muy interesante porque por esas circunstancias de la vida me tocó estar sirviendo en Naciones Unidas o ante Naciones Unidas como embajador alterno de Chile. Esto fue entre abril del año 2005 y diciembre del año 2008. Y esa fue la época en que Naciones Unidas lanzó el proceso de reforma de Naciones Unidas. Y en el marco del proceso de reforma, la idea era, por parte de algunos estados, concretamente Alemania y Japón, apoyados por Estados amigos, suprimir aquellas disposiciones que persisten en la Carta donde todavía se habla de estados enemigos. Esta carta, que es de 1945, fue negociada y firmada antes de la rendición del Japón y apenas un mes después de la rendición incondicional de Alemania, que es de mayo de 1945. Y el artículo 107 cae dentro del capítulo 17, que se refiere a arreglos de transición de seguridad. Entonces dice, tengo por defecto profesional de multilateralista, ando con el texto de la carta en inglés porque todas las negociaciones, toda la actividad multilateral, salvo las reuniones formales, se desarrollan en inglés. Entonces dice, nada en la reciente carta va a invalidar o impedir
acciones en relación con cualquier Estado que durante la Segunda Guerra Mundial ha sido un enemigo de la Carta, ¿ya? Como les decía, aquí estamos en presencia de un instrumento que fue finalizado, adoptado y firmado 2 meses antes del término, 2 o 3 meses antes del término de la guerra con Japón. Entonces hay que entenderlo, creo yo, en ese sentido. Por supuesto, digamos, no hubo consenso para eliminar aquellas disposiciones de la Carta en el año 2005 por una fuerte oposición de China con respecto a Japón y todavía una fuerte oposición de Rusia con respecto a Alemania. Se quiere que todavía ciertas disposiciones permanezcan allí para que sean como un recordatorio de cómo tuvimos que llegar a algo como la Carta de las Naciones Unidas, pero evidentemente es un tema que puede continuar bajo discusión. Muchas gracias. Bueno, estamos sobre la hora del término. Agradecemos una vez más la presentación del embajador Lavey, la atención de todos ustedes y pasamos el control al CCD en España. Muchas gracias. Bien, entonces para la próxima semana, la próxima ponente será el día 16 en España. Yo aprovecho la oportunidad para preguntar a México y Uruguay si podríamos hacer una videoconferencia el lunes día 25 para hablarnos sobre colegio virtual. Yo pregunto a México y Uruguay. Hola, buenos días de Uruguay. No había inconveniente. El coronel Gámbaro después, quizás de manera interna, se comunica para determinar bien la posibilidad de agenda, pero en el horario de la mañana del lunes no había inconveniente. De mañana acá en Uruguay, ¿no? Sí, vale. El horario sería a las 3:30 horario de España. El lunes, día 25, a las 3:30 horario de España. Pregunto si puede, México y Uruguay. Sí, no había inconveniente, entonces, el Uruguay no había inconveniente. Uruguay, ok. Yo pregunto a México. Por parte de México no hay ningún inconveniente. Entonces está marcado para que a las 7:05 de marzo, a las 3:00 horario de España, una videoconferencia con Brasil, México, Portugal, Uruguay y España. Muchas gracias al expositor por la presentación. Una mucha experiencia personal en el tema. Yo también lo sé. O vídeo vai estar lá disponível na internet. O começo dessa conferência é muito interessante. O começo, eu falo. Não, isso é comigo.